Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Gracias damos al Señor por las redes, por Instagram, por la oportunidad de llegar a ustedes a través del estudio de la palabra. Estamos muy carentes, ¿verdad?, de oír palabra de Dios, reflexiones que impacten, que den fortaleza a nuestras vidas. Yo quiero saludar a todos los hermanos que nos siguen desde acá, República Dominicana, a Mies, Sublime Gracia, RD, República Dominicana. Damos gracias a Ramona Díaz, saludos a Alexander Ramírez, Gregorio, ¿verdad que sí? Isabel Brito, Chabela y Noah se unió también. Y todos los hermanos que también se van uniendo a la cadena del estudio bíblico. Este es un estudio donde vamos a participar adorando primeramente, adorando la fidelidad de Dios, que es tan grande, tan ilimitada, porque como extendió, aleluya, cuanto es los cielos más grande, hasta así extendió su misericordia, aleluya, para con nosotros. No tiene límite, no tiene medida, no tiene explicación la misericordia que Dios manifiesta en nuestras vidas, aleluya. Vamos a participar todo porque es un estudio interactivo del capítulo 1 de Josué, para que vayan abriendo sus Biblias. Y vamos a dar gracias al Señor por permitirnos en esta hora estudiar su palabra y que humildemente ponga un conocimiento que pueda impactar a tu necesidad, llegar a ti, a tu corazón, a tu necesidad. Así que gracias a todos por seguirnos y gracias al Espíritu Santo porque su presencia, su Shekinah está aquí para bendecirnos a través de la palabra de Dios. Josué capítulo 1, estamos trabajando ahora el capítulo 1 de Josué porque es un capítulo muy poderoso en cuanto a las promesas. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por esta alabanza de la fidelidad de Dios. Y vamos a iniciar con la lectura de los versículos 1 hasta el versículo 9, donde vamos a extraer lo que Dios traiga para nosotros, incluyendo acá los comentarios que quieran hacer respecto a lo que vamos hablando, porque vamos a ir leyendo de manera interpretativa la palabra. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Aquí en el inicio, ¿verdad que sí? Que parece un versículo simple, sencillo, pero Dios está hablando a Josué, porque ya Josué había muerto después de la muerte de Moisés. Aconteció después de la muerte de Moisés. El líder poderoso que escogió Dios está muerto, pero el Dios de Israel vive. Murió Moisés, partió Moisés, pero Dios está vivo y vive por los siglos de los siglos. El Olam, como dice el original judío, ¿verdad?, de la interpretación del arameo. El Olam, el Dios eterno, el único que permanece. Aleluya, todo pasa. Murió Moisés, murió Josué, murió David, murió Jesús, aunque resucitó con poder. Aleluya. Y estamos aquí de manera temporal, pero el Olam, o sea, Dios el Eterno, siempre permanecerá para siempre. Por eso dice que por los siglos de los siglos, tú eres Dios. Aleluya. Entonces vemos que cuando Dios habla a Josué, cuando realmente se dice que Dios habla con Josué como lo había hecho con Moisés, según la palabra de Dios, podemos analizar entonces el background, o sea, el currículum. ¿Quién era Josué? ¿Quién era este hombre que podía sustituir un hombre tan poderoso como Moisés?
Josué perteneció a los espías que Moisés mandó a Jericó. Josué manifestó un carácter guerrero, un carácter de fe, un carácter valiente. Josué fue de los 12 espías, solamente él y Caleb, solamente dos, él y Caleb, que dijeron que eran buenas tierras, que Dios la iba a entregar en nuestras manos. Mientras los 10 espías trajeron malas noticias, que eran gigantes, que los muros llegaban al cielo, le entraron pánico, le entraron psicología negativa al pueblo. El pueblo se paró en huelga a llorar, cada uno con sus tiendas, con sus hijos, sus mujeres, a protestar, a llorar para volver a Egipto, porque los 10 espías habían traído una noticia terrible, que esa tierra tragaba gente, que los muros de esa ciudad llegaban al cielo, que los hombres eran gigantes y ellos, israelitas, eran como hormigas. Y Josué dijo, no, es que Dios ya no las entregó, es que no los comeremos como pan. Entonces, nosotros estamos viendo aquí un perfil en este hombre, en este líder, un perfil de un hombre valiente, de un hombre guerrero. Aleluya, aleluya. El único que pudo arrebatar de esa generación entrar a Canaán. Para que tú veas que este estudio nos revela a nosotros que nuestra actitud es determinante para nosotros arrebatar la promesa. Que mientras nosotros estamos de manera negativa y creyendo que lo peor puede pasar, nosotros no vamos a arrebatar la bendición. Josué vio el panorama negativo, pero él no lo quiso aceptar, no quiso ver circunstancias, quiso ver a Dios, quiso ver su promesa. No se puso a ver estatura de los hijos de Aná, se recordó que Dios abrió el mar, que Dios hizo camino en el medio del mar, que Dios trastornó los carros de los egipcios. Si tú te enfocas en el testimonio de Dios, en su poder, en su grandeza, en los milagros que Dios ha hecho en tu vida, tú no tendrás terror ni mala noticia. Y ahí vemos que Dios le dijo, ninguno de ellos entrará, solo Josué y Caleb entrarán a la tierra. Y yo quiero decirte que esa generación entera murió en el desierto. Esa generación que no le creyó a Dios, esa generación que renegó de las promesas. Y eso tiene que hablar a nuestra vida. ¿Renegamos de sus promesas? ¿Renegamos de Dios? Dios lo tomó personal. ¿No creen que yo les voy a entregar la tierra? Están diciendo que no van a tragar. Entonces ninguno de ustedes entrarán para atrás. Y los devolvió. Y habían peregrinado 20 años, dice la Biblia. Y volvieron para atrás 20 años más y duraron 40 años por no creer a las promesas, por renegar. Dijo, solo Josué y Caleb entrarán, por cuanto hubo en ellos otro espíritu, otra actitud, por cuanto ellos sí creyeron lo sobrenatural, por cuanto ellos creyeron que yo soy capaz de hacer cumplir cada promesa. Esto es algo maravilloso. Esto nos habla de las cualidades que debe tener la gente de fe, los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Tenemos que creerle a Dios, porque si tú quieres ver la chequina, la presencia de Dios, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, tú tienes que creerle a Dios y dejar de renegar de sus promesas y de cuestionar su poder. Dice también que Josué era la mano derecha de Moisés. Era el siervo de Moisés. En todo el peregrinaje del desierto, Josué siempre estuvo con Moisés. Hasta que atravesaron el Jordán, siempre estuvo ahí, fiel, obediente. Cuando Dios dio los mandamientos, ahí estaba Josué en el monte. Moisés arriba y Josué estaba ahí. Cuando Moisés bajó con él. Porque esto demuestra también que al partir Moisés y Dios llamar a Josué como el sustituto, nos muestra que aunque los líderes van y vienen, que los líderes no somos eternos, que el único que es constante y permanece para siempre es Dios, que tu mirada no puede estar en el hombre, que tu mirada tiene que estar en Dios,
que tu fe no puede fundamentarse en la admiración de un hombre, que de quien tú debes estar asombrado, maravillado, aleluya, es de Dios, asombrado, maravillado de su amor, de su cuidado para contigo. Que sea hombre, sea Dios verá, más todo hombre mentiroso. Entonces, Moisés era un hombre terrible, pero murió. Vino Josué a sustituirlo. ¿Por qué? Porque los líderes van y vienen, los líderes llega su ciclo, los líderes parten también para el cielo con el Señor, pero Dios es el poder, la fortaleza constante del pueblo de Dios. Dios es el que sostiene al pueblo de Dios. Dios es el que permanece fiel y permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias al Cristal que se unió. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ahí vemos entonces cómo Dios le dice, nadie te podrá hacer frente, nadie podrá derrotarse, dice la Biblia, la versión Reina Valera, nadie te podrá hacer frente, dice la Biblia de Jerusalén, nadie podrá mantenerse en pie contra ti. Aleluya. Deuteronomio 7:24, Deuteronomio 11:25, esta frase tiene matiz militar porque también Dios se lo dio a Moisés. Josué transmitió estas palabras de ánimo al pueblo también. Se refiere al plural, que se refiere a todo el pueblo. Esa promesa no era solo para Josué, era para Israel. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Otra promesa, no es la misma, es una más. Mi Shekinah, mi nube, mi presencia estará contigo. Mi respaldo estará contigo. No actuarás solo, no te moverás solo. Estaré contigo, estaré al frente, estaré delante. Aleluya. Porque recuerden que la Shekinah, que es un concepto judío, que los mismos judíos fue que lo aplicaron, porque no es directo del arameo ni la traducción judía de la palabra. La Shekinah es un concepto que viene de presencia, ¿entienden? Y se refiere a la Biblia en Éxodo 13:20, cuando la nube se presentó Dios en forma de nube durante el día, y en forma de columna de fuego durante la noche. Y ellos, los judíos, representaban esa nube, esa columna, como la presencia, como Dios mismo. La sombra, durante ese sol candente estaba la sombra. Ellos veían la nube, pero ellos sabían que era Dios. Esa oscuridad terrible en el desierto, pero ellos veían la luz, un fuego, pero ellos sabían que no era la columna de fuego, no era una columna simple, era Dios mismo. Aleluya. Entonces, dice, Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche columna de fuego para alumbrarles. Éxodo 13:20. Pero Jehová iba delante de ellos, dice el coro, de día columna de nube y de noche columna de fuego. Cuando Dios le dice a Josué, aleluya, como estuve con Moisés, estaré contigo. Qué poderosa promesa. Qué poderosa promesa. Es la misma cuando Dios llama a Moisés. Aleluya. Que le dice, yo estaré contigo. Por eso Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, de aquí no me moveré. ¿A dónde voy yo sin tu presencia? Óigame, hermano, cuando usted entiende la importancia de que Dios esté en su vida, de que Dios esté en su casa, de que Dios esté en su propósito, en su trabajo, en sus planes, de que la nube, la presencia esté con usted. La manifestación de la presencia de Dios, no solo Israel la veía, también los enemigos de Israel, los egipcios, reconocieron la presencia del Dios de Israel sobre su pueblo. Y dice que en Éxodo 14:24 y 25, que los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra Egipto. ¿Quién resistirá la presencia del Dios de Israel? Y huyeron. Éxodo 14:24. O sea que cuando Dios está contigo, el enemigo lo sabe.
O sea que cuando la presencia de Dios está con nosotros, hermanos, aleluya, no podrás resistir adversidad, ni saeta que huele de día, ni mortandad, aleluya, ni pestilencia, que pueda destruir y que pueda rodearnos, no podrá llegar a nosotros. Ellos no podían resistir la chequina, los egipcios no podían resistir la chequina y la presencia de Dios. Y vemos también en parte de la historia judía, cómo los filisteos, los moabitas, reconocían que el Dios de ellos era el Dios de las montañas y era el Dios de los valles, que ganaba, que el Dios de ellos era que peleaba por ellos. Esta promesa de la presencia, no te dejaré, ni te desampararé, implica que sin abandono, implica, aleluya, la promesa más grande que Josué pudo haber recibido. Y recuerden que los príncipes judíos le dijeron, te obedeceremos en todo lo que digas. Aleluya. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así también te obedeceremos a ti. Solamente una condición, que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Óigame, qué desafío, ¿eh? Sí, pero Dios había prometido, no te dejaré, aleluya. Esfuérzate y sé valiente. Pasamos al versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Aquí hay una necesidad de pacto. Aquí Dios da una promesa condicionada. Ojo con eso. Condicionada. Yo estaré contigo, pero tú tienes una parte que tienes que poner. Tú tienes una parte que tienes que aportar. Dios necesita la parte de nosotros. El cielo no obra solo. El reino obra con nosotros también. El reino obra desde los cielos. Ángeles que ejecutan la voz del precepto de Dios. Ángeles que hacen posible, aleluya, que tu oración y la mía se manifieste en el mundo espiritual por medio de nuestro clamor y nuestra oración. Tienes que cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esa es la condicionante que Dios le pone. Aleluya. Relación, pacto entre Dios e Israel. Y tenían estipulaciones en ambas partes. Condiciones de ambas partes. Los pactos de Dios son tanto condicionales como incondicionales. Algunas promesas se basan exclusivamente de Dios, emanan de Dios, sin condición ninguna. Aleluya. Dios le prometió a Abraham que iba a redimir la humanidad en Génesis. Aleluya, amén. La forma del pacto condicional está en Deuteronomio 28. La bendición de hacer todas estas promesas. Serás cabeza y no cola. Irás delante y no detrás. Prestarás, mas no pedirás prestado. Si te acuerdas de guardar la palabra que yo te doy hoy, aleluya, serás la gloria de las naciones. Jehová bendecirá tu ganado, tu hijo, tu fruto, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bueyes, el fruto de tus hortalizas, todo lo bendecirá. Pero si te olvidares y te apartares de la palabra que yo te mando hoy, entonces vemos que este pacto es dando y dando, condicionar a que obedezca la palabra. Sí, hermano, Dios nos quiere bendecir, Dios nos bendice, pero hay gente que no quiere permanecer en la palabra, que solo quieren bendiciones, que solo quieren acordarse que Dios es guerrero, que Dios es hacedor de maravillas para beneficiarse de Dios, pero Dios no cuenta con ellos. Dios no cuenta con ellos para nada. Amén. Dios no puede contar con ellos. Y quieren que Dios lo bendiga. Y óigame, hay una bendición que es por la misericordia de Dios, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con Dios.
Este pacto de dando y dando, Dios le dice, sí, yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas, mi presencia estará, nadie te podrá hacer frente, pero, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ay santo, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová es tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Enfatiza que debe hablar de la ley continuamente. Nunca se apartará de tu boca este libro. Oiga eso, hermano. No se puede apartar de nuestra boca la palabra. Sino que meditarás de día y de noche. Tampoco debemos dejar de meditar, de reflexionar en la palabra. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Hablarla, meditarla y ejecutarla. 3 pasos. Es increíble. ¿Y cómo yo hablo el día entero la palabra? Pero yo canto la palabra. Pero cuando vamos a orar aquí, yo empiezo con los salmos. Porque hay gente que oran, pero lo que hablan es mucho disparate y me excusan. Es con la palabra que hay que orar, hermanos. Oh, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si cuando se juntaron contra mí, y ahí voy yo con los salmos, y agarro el Salmo 1, y suelto el Salmo 2, y alabo a Dios, y vuelvo y cojo otro salmo. Jehová es mi roca, Jehová es mi fuerza, la palabra. Y cuando yo ya voy por 3 y 4 salmos, ya mi espíritu está así como Hall, como esos superhéroes, fortalecido, hinchado de poder, aleluya. Esa palabra que mis oídos oyen, mi fe se vitaliza, es como vitamina para mi espíritu. La palabra de Dios me recuerda quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Vengo de Dios y voy para Dios, no me pertenezco, soy del reino, soy el reino de los cielos en la tierra. La palabra no se aparte de tu boca, ni de día ni de noche. Aleluya. Es un misterio. Y esto es poder de Dios. Oiga, lo que Dios le decía a Josué es algo que se lo está exigiendo porque sabe que de ahí que va a fluir el poder, la autoridad del gobierno, la autoridad del reino, donde él pisare, donde quiera que tu pie pisare, será tuyo. Le quitó todos los límites, le dio el reino, le dio el cielo, le abrió la ventana de donde quiera que tu pie pisare, te lo daré. Si no te apartas de la palabra, si de día y de noche. Oh, gloria a Dios. Esto hay que practicarlo. Esto no es para nosotros estar aquí porque estamos ready. Esto es para aplicarlo a nuestras vidas. No se apartará nunca de tu boca el libro de la ley. Es un énfasis importantísimo. Porque si lo haces, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la clave. Ahí está la llave de la bendición, la llave de la autoridad, la llave del reino, la llave de la unción de territorio, de tomar. Aleluya. Es ahí, en el versículo 6, en el versículo 8, perdón. Nunca te apartarás de tu boca la palabra de este libro, sino que de día y de noche meditarás en ella, para ponerla por obra. Alabado sea Dios. Entonces nos damos cuenta que esta parte de esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor irá contigo, la presencia, la Shekinah, y yo estaré contigo doquiera que tú vayas. Aleluya, yo estaré contigo. Entonces la Shekinah, la presencia mía, estará contigo. Porque esta promesa Dios se la está dando a Josué, se la está dando a Israel. Porque tú y yo somos el Josué de este tiempo. Tú y yo somos el Israel de Dios en este tiempo. Y para ti es la promesa. Esto no es una promesa nada más para Josué. Esto es una promesa para nosotros.
Podremos enfrentar enemigos, derribar gigantes, pisar sobre situaciones antagónicas, sobre territorios de adversidad, aleluya. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Tendremos la autoridad, la potestad, y nada, absolutamente nada nos dañará, según Josué 1. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Créelo que es así. Damos saludos a la hermana Miguela, a Yocasta, a Arisleida Grullón, ahí activa Arisleida con la palabra. Aleluya. Loren, bendito. Lewis Ramírez, bienvenida Lewis. Josué capítulo 1. Dios le pidió a José que se levantara, que creyera, que se esforzara, que fuera valiente, pero también le pidió algo importante, que no se aparte su boca de la palabra, que de día y de noche meditara en la palabra. Para ser valiente, para tener fortaleza, sin desmayar, necesitamos una fe viva en las promesas de Dios. Para tener una fe viva, tenemos que leer, escuchar, conocer las promesas que Dios da a través de su palabra. Esas promesas que es a través del oír palabra. La fe viene por el oír, dice la Biblia, que la fe viene por el oír. El que no oye la palabra no tiene fe, mentira. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo dijo Jesús. Esa palabra debe ser oída, más allá de nuestra emoción, más allá de nuestro estado anímico. La fe llena los vacíos espirituales, aleluya. La fe sacia. La palabra es río de Dios que sacia el alma, que trae satisfacción, aleluya, espiritual. Es poder de Dios a todo aquel que cree. Esa promesa se hace viva cuando tú la oyes. Queda grabada en la Escritura por miles de años, y cada vez que la oímos se manifiesta viva, tangente, latente a través de nosotros. La palabra vive en el pueblo de Dios. La palabra no está muerta. Los ateos dicen que Dios no existe. Los ateos cuestionan la existencia de Dios. Y los ateos no saben que la palabra vive, late en cada creyente. Como Josué, que medita en ella de día y de noche. No estos creyentes que leen la Biblia los domingos cuando van a la iglesia, a veces ni la llevan. Porque yo no le digo a usted que usted no ve la Biblia en su celular. Pero óigame, hermano, ¿sabe dónde que vive y late la palabra de Dios? En los creyentes. Los que la repiten, los que está en su boca día y noche, y meditan en ella y la ejecutan. Ahí está el evangelio, ahí está el reino. Ahí está el Espíritu de Dios moviéndose sobre la fiel. Dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y ahora se mueve sobre la faz de los creyentes que la oyen, que la viven, que laten día tras día. Respiro el sonido de Dios a través de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Para oír la voz de Dios es necesario escuchar. El alma tiene que escuchar la voz de Dios. Porque la palabra inspira, sana, transforma y cambia la perspectiva de tu realidad. Lo único que puede cambiar tu circunstancia, tu perspectiva de lo que tú estás viviendo, lo único que tiene poder para moverlo, cambiarlo, voltearlo, aleluya, en tu favor, la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me gozo, hermano. Porque la circunstancia y lo que nos rodea a veces es bien difícil, pero sin embargo la palabra tiene la capacidad de transformarla, de cambiar, no solo en el entorno, sino desde nosotros ocurre el cambio. Porque desde que cambia mi perspectiva, cambia mi oración, cambia mi fe y mi palabra tienen poder. Aleluya. Y no importa que me rodeen gigantes, si yo creo que el gigante más grande es Dios y ese es el que está conmigo. Mira cómo me rodean, dijo Jeremías. Gigantes me rodean para destruirme, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto no temeré.
Aleluya. Entonces vemos cómo la promesa y la palabra y la meditación día y noche y la palabra continua en nuestra boca nos cambia la perspectiva de la realidad que estamos viviendo. Dios solo dijo la palabra y todo lo que hay fue creado por el poder de la palabra, el sonido de la boca de Dios. Lo único que nos diferencia a nosotros de toda la creación es que tenemos el poder de hablar. Él habla, oiga bien, el poder de hablar. Dios dijo, haya luz, y fue la luz. Esto es lo que nos hace humanos y sobrenaturales, y que traemos de Dios el poder declarar y pronunciar una palabra de poder, o una palabra para edificar y una palabra para destruir. Una palabra para crear y levantar, o una palabra para desarraigar y quitar la palabra. Por eso cuando Dios le habla a Josué de una autoridad territorial y de gobierno, primero le dice, yo te daré todo eso solamente con una condición. Porque Dios sabía que de esa condición iba a emanar la autoridad que había delegado Josué, la palabra de Dios. Las palabras crean, las palabras comunican. La palabra modela nuestra mentalidad y nuestras relaciones, para bien o para mal, bendito sea el Señor. Por medio del lenguaje podemos, aleluya, transformar nuestro entorno por palabras de bendición. Nosotros tenemos que proponernos que desde hoy nosotros tenemos que estar declarando milagros, prodigios, maravillas, intercediendo de una manera real, con palabras poderosas, por nuestro país, por nuestras ciudades, por el mundo, a través de estas crisis. Entonces sabemos que la palabra tiene el poder de destruir, pero también de levantar. Gran parte de los judíos creen que para bien o para mal, el poder del lenguaje fue otorgado por Dios, como una cualidad de Dios que nos lo cedió a los seres humanos. Y por eso ellos dicen que la palabra tiene que ver con el poder de crear o destruir mundos. Oiga, es mundos. En el sentido de que sí, nuestra oración incide, aleluya, en nuestro presente, en nuestras ciudades, en nuestras familias, en nuestra generación. Estamos aquí para marcar nuestra generación. Y cuando dice ya esta parte, para que te ocupes de ejecutarla, de hacerla, alabado sea el Señor. Almanza, Stephanie, bendecida, te bendecimos, gracias por participar, aleluya. Cuando Dios le dice entonces, nunca se apartará de tu boca esta palabra, sino que de día y de noche meditarás para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está en ella escrito. El hacer, el ejecutar la palabra. No la pierdas de vista, no aparte de ella tus ojos, porque esto es lo mismo que apartar tus ojos de Dios. Cuando apartamos nuestros ojos y nuestros oídos de la palabra, nos estamos alejando de Dios. Por eso en el libro de Santiago nos dice, pero sed hacedor de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si hay alguno que es solamente oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que va a un espejo y ve su rostro, y luego que se va se olvida. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo solamente oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Ven? Cómo estas promesas de los Josué también son para nosotros. Porque el mirar la promesa y el hacerlo es permanecer en ella. Es permanecer en la misma palabra. Aleluya. Siempre que escuches la palabra, esfuérzate y sé valiente, recuerda que Dios se está refiriendo a estar atento a la voz de Dios, a no apartar de nuestra boca la palabra y nuestros ojos de la palabra. Esa es la base para ser valiente y esforzado. Esfuérzate y sé valiente, mantén la disciplina, mantente adherido a mí,
y nadie podrá hacerte frente en todos los días de mi vida. Y como si Dios es espíritu. Y Josué era un simple hombre. Mantente adherido a mí, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo? A través de la palabra. Dios le dio como esa prenda que se la fijara con él, que no podía, como una capa. Aleluya. Día y noche. Porque esa capa de la palabra era la misma presencia. Era Dios mismo. Damos un saludo a Yamel, a Maite, Gabriel, Joanna. Wow, aquí hay un batallón, ¿verdad que sí? Gracias por estar ahí. Dios nos dio la palabra a fin de enseñarnos la lengua, el lenguaje de la creación. Yo le voy a hablar dentro del poder de la palabra, de la importancia de que no se aparte la palabra de nuestra boca. Dice, Dios nos dio la palabra para enseñarnos la lengua, el lenguaje de la creación, para permitirnos aprender a comunicarnos con Él y a comunicarnos con nosotros mismos. Dominando el lenguaje de la Biblia, no solamente ganamos conocimiento sobre todo lo creado, entramos en una reflexión, en una intimidad, en una conversación de corazón al corazón de Dios, que es el autor del lenguaje, aleluya, por excelencia, que es la palabra, amén, hecha carne. De manera que ese poder de crear, de milagros, ese poder de fe, está a través de la misma palabra de Dios. Este Josué capítulo 1 es una cita que la mayoría la domina. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré todos los días contigo, nadie podrá hacerte frente. Aleluya, como estuve con Moisés estaré contigo, donde quiera que pisare la planta de tus pies estaré contigo, pero no te olvides. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aleluya. Entonces, yo creo que por hoy, ¿verdad que sí? Hemos aprendido muchísimo. Si alguien pues tiene alguna pregunta, podemos dar un momentito de interacción, de preguntas sobre el libro de Josué, capítulo 1. Es un libro maravilloso, uno se emociona, uno no completa, no abarca, ¿verdad que sí, hermanos? Toda la sabiduría que está en guardar la palabra de Dios, todo el misterio que está en nosotros guardar la palabra, en hacer de la palabra de Dios un lenguaje permanente en nuestras vidas. Es un sonido espiritual, es un sonido eterno. La palabra es lo único que pertenece tanto al mundo espiritual como al mundo material. Lo que existe de mí, que llega al cielo desde la tierra, porque ahora no puedo ir, porque estoy aquí en la tierra, es el sonido de mi oración, de mi alabanza, y las promesas y la palabra de Dios y los decretos proféticos que yo puedo dar en el mundo espiritual. Llega la misma presencia de Dios según Apocalipsis 5. Los 24 ancianos tienen, ¿verdad que sí? Incenciarios para que las oraciones de los justos lleguen al mismo trono de la gracia. O sea, lo que llega al mundo espiritual que no tiene límite, que puede pasar el primer, segundo y tercer cielo hasta el trono, señores. Lo único que llega ahí es el sonido de la palabra a través de la oración.
Amén. Oremos por Matallaya, dice Rafael de los Santos. Seguimos clamando, ¿verdad que sí? Esperemos que Matallaya no haya llegado el COVID todavía, pero clamamos por Matallaya, por esa provincia, para que Dios salve, traiga avivamiento por los habitantes de Matallaya. Seguimos pidiendo la oración. Amén. Bien, yo creo que estamos participando de una manera activa, ¿verdad que sí? Y decíamos que el sonido espiritual que da el poder de predicar y de proclamar la palabra de Dios, Mies continúe esforzado y valiente a través de las redes. No frenemos alcanzando a uno más. La crisis es una oportunidad de Dios para abrir las puertas, para que los corazones se abran, para que la gente esté más receptiva a escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a compartir y vamos a pedirle que los amigos se integren para que ellos también puedan llegar esta palabra. Amén. Ay, sí, esperamos que no llegue, Rafael, que no llegue ni llegará, en el nombre de Jesús. Esa provincia tan querida, ¿verdad que sí? Amén, que así sea, bendito sea el Señor. Quiero que vamos a orar en este momento entonces por nuestro país, vamos a orar por Estados Unidos, vamos a orar por todas las naciones que están pasando este proceso tan difícil del coronavirus. Oremos. Señor, gracias. Yo sé que tú te vas a glorificar, que toda esta situación y circunstancias es para que la gente vuelva a su rostro a ti. Pedimos por oración, por salvación, pedimos por avivamiento, pedimos para que Europa vuelva el corazón a ti. Pedimos por un crecimiento para la iglesia de Europa, de Asia, de África, de América del Sur, de América Central, del Caribe, de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, para que Dios se manifieste de una manera especial. Saludos, Rosa. Amén, bienvenidas. Alabado sea el nombre del Señor. Melanie Maciel. Bueno, vamos a terminar hoy el estudio bíblico de Josué capítulo 1. Espero que todos hayan disfrutado pues el estudio. Aquí me están diciendo, pero no logro entender. Pero muy bien. Dios le bendiga a todos y seguimos en contacto a través de nuestras redes. Gracias, Dios le bendiga a todos. Un beso maravilloso. Bendiciones. Y recuerdes leer a Josué 1. Dios te bendiga.